Bien, estimados alumnos de la Universidad Continental, reciban mi más cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra séptima y última videoclase de la asignatura Derecho Penal, parte especial 2, toda vez que el próximo jueves es 8 de diciembre, feriado en el sector público y privado, y conforme a lo que nos dispone la universidad, esas fechas no puede haber clases, ni tampoco es recuperable. Pero hemos estado avanzando de manera sostenida la programación establecida, por lo que no hay inconveniente en el desarrollo, y vamos a terminar hoy día con el tema de delitos contra la fe pública, y vamos a dar también, lógicamente, algunas indicaciones un tanto más detalladas respecto al examen final. Vamos a compartir las diapositivas, tanto para compartirlas. Bien, ahora sí. Ok, Rommel, buenas noches, igual a todos los que están ingresando, un gusto saludarlos. Como les decía hace un momento, el día de hoy vamos a tratar los delitos contra la fe pública en esta clase final que tenemos, pero antes vamos a dar algunas indicaciones respecto al examen final. Ya el examen está programado ya en el aula virtual, es un examen de desarrollo que se puede realizar durante los 2 días, 10 y 11 de diciembre. Recordarles que el sistema se cierra a las 11:55. Una vez unos alumnos me reclamaron, doctor, el sistema se ha cerrado antes. Y veo que a las 11:57 habían querido subir su trabajo y les digo, no, pero el sistema se cierra 5 para las 12, no se cierra a las 12. Entonces ahí recién se percataron de su error. Bueno, ya lo pueden descargar desde el mismo día 10, desde las 00 horas, y desarrollarlo el fin de semana, sábado y domingo, con toda tranquilidad. El examen consta, pues son tareas las que hay que realizar. Una primera, que es un organizador visual sobre delitos ambientales, y la segunda, que es un cuadro comparativo entre dos delitos contra la administración pública, y mal no recuerdo, creo que son concusión y colusión, si no estoy recordando mal, que les va a permitir desarrollar su examen final sin mayores inconvenientes, ¿no? Como digo, es de desarrollo, entonces ustedes pueden ver, incluso en el mismo examen, tiene una rúbrica de evaluación en la cual van a saber pues qué es lo que deben considerar, eh, principalmente, ¿no? Por ejemplo, el cuadro comparativo de identificar con precisión las diferencias de los dos delitos, ¿no? Y para eso hay que tener criterios comunes en un cuadro comparativo. O sea, si yo comparo a una chica rubia alta y con una chinita baja, ¿y qué diferencias hay? Bueno, la estatura, una es alta, la otra es baja. El color de la piel y del pelo, una es de tez rubia y la otra es de tez típica después de las razas asiáticas. Entonces tenemos que usar criterios comunes para hacer el cuadro comparativo. No voy a comparar, oye, el criterio de colusión es tal cosa y el de confusión es tal cosa. ¿Y cuál fue tu criterio de comparación? ¿No? Entonces hay que buscar que el cuadro comparativo no sea simplemente decir, oye, acá es esto y en el otro es lo otro, sino ver en qué se diferencia uno con otro, sobre todo para poder establecer frente a un hecho a cuál de los dos delitos correspondería, ¿no? Los aspectos más característicos que lo puedan diferenciar uno del otro. Tendrán aspectos comunes, seguramente, o tendrán aspectos comunes también, pero nos vamos a concentrar sobre todo en lo que son las diferencias. En el organizador visual va a depender mucho de la creatividad también de cada uno,
para sintetizar la información fundamental, ¿no? La virtud de un organizador visual es que en una página, o máximo dos, se puede encontrar toda la información sobre determinado tema que se está tratando y poder identificar pues la idea central de las ideas secundarias y las ideas de tercer orden, ¿no? Porque y para que pueda estar debidamente ordenado, ¿no? Entonces, eso es lo que consiste el examen final. Para los que eventualmente necesitan un sustitutorio es la siguiente semana, pero el día 18 de diciembre, el domingo, empieza a las 6 de la mañana y termina el lunes a las 13 horas, si no me falla la memoria. No son los 48 horas casi como en el examen final, es un poco menos de tiempo, ¿no? Es algo más de un día y unas horas más, son 30 horas más o menos que dura para elaborar el examen final, perdón, el examen sustitutorio, que tiene un esquema similar, ¿no? Son dos preguntas, pero sobre temas distintos, ¿no? Son sobre temas distintos, con algún caso, pero que se puede desarrollar pues con paciencia, como cualquiera de los productos académicos que ya han ido ustedes trabajando. Todavía no he tenido oportunidad de revisar los que ustedes han subido en el Producto Académico 3, pero estoy seguro que son de bastante buena calidad y confío poder seleccionar los mejores y con su anuencia también espero que el año próximo nos autoricen la publicación a través de la editorial de nuestra universidad, ¿no? Sería un gran logro. Para eso siempre podemos estar en contacto a través del correo electrónico para, para poder tener este tipo de oportunidad, ¿no? Ojalá sea posible. Ya lo he hecho con otras universidades, pero vamos a ver que acá también pueda darse este primer logro con trabajos de alumnos del módulo A de este ciclo y con ustedes también. Bueno, vamos a ver, hoy día vamos a ver algo de casuística, muy poca en realidad por el tiempo, sobre delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Y conocer la normatividad sobre los delitos contra la fe pública, que es un tema que tiene una gran importancia por ser un valor bastante importante en la sociedad, ya que nadie quiere que estén falsificando nuestra firma, nuestros documentos, ni nada por el estilo. Bien, vamos a recordar respecto al delito de colusión, que tenemos la colusión simple y la colusión agravada, ambos regulados en el artículo 384 y con una diferencia bastante importante, ¿no? La colusión simple es un delito de peligro. Hay un acuerdo, hay una concertación entre el funcionario servidor público y el extraneus para defraudar al Estado. Mientras que en la colusión agravada se da también, pues lógicamente, esa concertación, pero ya se ha logrado defraudar al Estado patrimonialmente. Es un delito de resultado en este caso. Y ambos pues tienen una pena privativa de libertad más inhabilitación y multa. Como la autoría solamente puede ser atribuida al funcionario servidor público, entonces en los casos que ha habido, hay diferente jurisprudencia, al extraneus se le condena cómplice, como cómplice del hecho, ¿no? Cómplice primario porque es indispensable su participación para la comisión del delito. Justamente vamos a ver acá alguna casuística, jurisprudencia más que nada, ¿no? Sobre la concertación, que nos dice es el acuerdo entre el funcionario servidor público y la tercera persona, que la cual le llamamos extraneus, con el objeto de defraudar a la entidad con ocasión de un procedimiento de contratación con el Estado. Y este último elemento también es algo característico del delito de concertación, ¿no? Que es la posibilidad de que esta defraudación es como parte o con ocasión del procedimiento de contratación que hace el Estado, ¿no?
un elemento también bastante importante en cuanto al delito de colusión. Como vemos, ese acuerdo eh, es el elemento central en realidad de este delito, lo que lo diferencia de cualquier otro delito contra la administración pública. Ahora, ya en el recurso de nulidad 2673 del 2014, se establece que la sentencia debe explicar de forma concreta esa concertación, el acto colusorio entre el funcionario o servidor y el extraneus. ¿No? Es un aspecto que deben tener en cuenta los fiscales al acusar y los jueces al sentenciar, que tiene que explicitarse, no tiene que señalarse en forma precisa ese acuerdo colusorio, cómo se ha dado, en qué términos ha consistido, ¿no? No es un acuerdo tácito, obviamente. Ahora, otro aspecto que seguramente es de bastante importancia son los delitos de cohecho. Como hemos visto, tenemos el capítulo Corrupción de Funcionarios, en el cual establece diversas figuras de cohecho. Pero para entenderlos en su lectura debemos entender previamente cuatro conceptos: el cohecho pasivo, el cohecho activo, el cohecho propio y el cohecho impropio. Son los cuatro conceptos que hay que distinguir para poder entender a cabalidad cada uno de los artículos que norman o tipifican este delito eh, de cohecho. Vamos a ver entonces en primer lugar la diferencia entre el cohecho propio y el cohecho impropio, ¿no? Y hemos aprovechado este cuadro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿no? Hay bastante preocupación eh, de parte del gobierno para disminuir la corrupción. Claro, lamentablemente en algunos casos solamente se queda en preocupación, ¿no? Pero tenemos ya esta comisión desde hace varios años buscando reducir la corrupción en las diferentes entidades de la administración pública. Hoy día escuchaba incluso un video, las declaraciones del electo presidente de la Corte del Poder Judicial y este vocal supremo, entre otros aspectos, refería pues que habían políticas de Estado que él iba a continuar, porque ya se había iniciado en las gestiones anteriores, y mencionaba específicamente pues la corrupción, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violencia de género, la implementación tecnológica del Poder Judicial, eran los tres puntos centrales a que hizo alusión dentro de lo que iría a ser su gestión. Bueno, cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio. Vemos ahí los artículos 393 y 394. ¿Qué nos dice? Acepta, recibe, solicita. En el cohecho propio, ¿qué cosa va a ser lo característico? Que va a aceptar una coima, como comúnmente se le dice, o va a recibirla, o va a solicitarla para hacer algo en violación de sus obligaciones. Es decir, es algo que no le corresponde hacer y sin embargo, a cambio de ese pago lo va a realizar. Entonces, cuando hablamos de cohecho propio, justamente nos referimos a algo que es en violación de sus obligaciones. En cambio, el cohecho impropio, como vemos en el artículo 394, ese recuadro rojito, nos dice sin violación de sus obligaciones, es decir, se recibe del mismo modo esa coima, ese beneficio, ese regalo, como se le llama a donación, para hacer algo que sí está comprendido dentro de sus obligaciones. O sea, no estaría cometiendo un delito de usurpación de autoridad
o algún otro. Estaría haciendo algo que sí le corresponde de acuerdo a la labor que cumple. Pero en este caso lo estaría haciendo a cambio de qué? De un pago, ¿no? De un beneficio económico. Entonces, la primera distinción cuando hablamos de propio e impropio, cohecho propio y cohecho impropio, es que uno, el cohecho propio es para hacer algo que no corresponde a sus funciones. En cambio, el cohecho impropio es para hacer algo o que sí corresponde a sus funciones. Ahora, el otro aspecto que hay que distinguir con claridad es el cohecho pasivo y el cohecho activo. ¿Y cuál es la distinción? ¿No? El cohecho pasivo implica que tú vas a aceptar o recibir ese beneficio económico. Tú no vas a ser el que dé la iniciativa en cuanto a la coima. O sea, el funcionario, servidor público no va a ser quien tenga la iniciativa en el acto de corrupción, sino el administrado o la persona que le va a ofrecer un pago o un beneficio o un regalo. Y el cohecho pasivo es aceptar o recibir ese regalo. Justo en estas épocas navideñas, a los que trabajamos en la administración pública nos llegan regalos a veces y obviamente ese es un gran problema porque fácilmente uno dice, ah, qué buena gente, mira, hemos ayudado porque es un trámite que correspondía y nos está mandando un regalo por Navidad, ¿no? Y te corres el riesgo de una denuncia después por cohecho, porque el funcionario servidor público pues debe hacer sus labores solamente como parte de su servicio a la ciudadanía, no a cambio ni con ningún interés de poder recibir algún tipo de dádiva. Y así te la ofrezcan, uno debe negarse a recibirla porque es parte de sus obligaciones. Bueno, ese es el cohecho pasivo. El cohecho activo es cuando más bien uno va a ofrecer, va a ofrecer, dar, prometer, ¿no? El cohecho activo va a surgir del propio implicado que solicita justamente ese beneficio económico. Sí, José, te escucho. Doctor, buenas noches. Disculpe, una inquietud. Eh, Hace días atrás la Policía Nacional hizo un operativo y detuvo todos los implicados en la banda Los Pulpos. Y uno de los implicados por las investigaciones que hicieron era un suboficial de la Policía Nacional, que ya lo han detenido también, que era miembro o parte de esta banda. En este caso, el oficial estaría dentro del cohecho pasivo propio y dentro del cohecho pasivo específico. Entonces, mi pregunta es, al momento de hacer el proceso, ya, ¿estaría denunciado por estas dos formas de cohecho o se toma solamente en consideración el que tiene mayor pena o hay concurrencia de los dos? Gracias, doctor. Bien, una consulta. En el caso de esta banda, algo han sido implicados por tema de corrupción de funcionarios, porque yo tengo entendido que era una organización criminal, pero que realizaba otro tipo de actividades delictivas, ¿no? Sí, Como doctor. extorsiones, asesinatos, etcétera. Sí, correcto. El policía lo que hacía era permitir el uso del celular dentro del ambiente penitenciario para que realicen las coordinaciones de extorsión y las coordinaciones con los otros miembros de la banda para el tema del secuestro, la cobranza de las extorsiones, ¿no? Allá y recibía un pago por eso, por facilitar eso, me imagino. Sí, correcto, doctor. Ok, no conocía exactamente la figura del policía, no lo había leído, pero claro, si él, acá hay que ver, si es que él estaba haciendo ese favor, entre comillas,
que era en violación de sus obligaciones, ¿no? Porque en el penal no está permitido el uso de celulares. Entonces sería algo en violación de sus obligaciones, sería un cohecho propio en ese sentido y podría ser pasivo o activo según las circunstancias de quién hubiera originado la relación para recibir ese beneficio económico. Doctor, y en cuanto a la pena, ¿sería sumar las dos penas o se toma el que tiene mayor grado de pena? Ya en cuanto a las penas, tenemos que ir a las reglas sobre concurso de delitos. Entonces, hay que ver si es que hay un concurso ideal o un concurso real, ¿no? Porque es distinto entre uno y otro. En un caso se suman las penas de ambos delitos, en el otro caso se incrementa hasta en un 25% la pena más grave. Habría que ver a cuál de las dos figuras de concurso de delitos correspondería para poder establecer eh, cuál es el que correspondería, ¿no? Estos artículos sobre concurso de delitos están en la parte general del Código Penal, si no me equivoco. A ver, un ratito te digo los artículos. Y en el artículo 48 está el concurso ideal. En el concurso ideal es que se incrementa hasta en 25% la pena más grave. Y en el artículo 50 está el concurso real de delitos, en el cual sí se suman las penas de ambos delitos con un límite máximo de 35 años. Eso es lo que establece nuestro código penal, ¿no? Ok, doctor, gracias. Ok, ¿no? Entonces, el distinguir pues estos delitos de cohecho es un tema que hay que ver caso por caso para ver en cuál es el que encajaría eh, cada una de las actividades delictivas. Bastante información encontramos en la página web seguramente de la Comisión Anticorrupción que habíamos mencionado, un artículo que me parece podría encajar en lo que comentaba su compañero hace un momento. Es el artículo, a ver un ratito, creo que era el 397, ¿no? Porque hay algunos casos, hay unos cohechos que son específicos en el ejercicio de la función policial, ¿no? Tenemos el cohecho pasivo propio, el artículo 395A, y el cohecho pasivo impropio, el artículo 395B, en el ejercicio de la función policial. O sea, seguramente uno de esos dos sería lo que se le podría aplicar según las circunstancias, decía, como este es un caso en donde no estaría, sí estaría violando sus obligaciones, sería un cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, que está en el artículo 395A, ¿no? Hay un artículo específico en este caso. Al margen de eso, también se le involucra seguramente, se le podría involucrar también en un delito de función en el fuero militar policial, ¿no? O delito de desobediencia posiblemente. Bien, entonces recordando un poco, centrando las ideas, este capítulo de los delitos contra la administración pública, titulado Delitos por funcionarios públicos, lo tenemos dividido en 4 secciones. La primera relacionada con el abuso de autoridad, la segunda con concusión, en el cual encontramos incluidos el delito de colusión, el delito también de concusión, el nombre de la misma sección. Un tercer capítulo, una tercera sección
titulada peculado, en donde vemos el peculado de uso, el peculado doloso, el peculado culposo. Es un delito que puede ser culposo, el peculado. Y la cuarta sección, que engloba todos los delitos de cohecho, esa es la corrupción de funcionarios, pero también incluye algunos otros delitos como el tráfico de influencias y el enriquecimiento indebido, ¿no? Obviamente es toda una especialidad este tema de delitos contra la administración pública, y por eso vamos a encontrar muchos cursos eh, que se dan para con un mejor conocimiento de estos. Lo interesante es que en las diferentes informaciones que hace pues principalmente Proética en nuestro país como sede de Transparencia Internacional, y ya la clase pasada les había comentado que teníamos un muy reciente encuesta 2022, ¿no? Y al igual que la anterior, ratifica pues que la población eh, ve a la coima, el regalo, el pago indebido como el principal tipo de corrupción que se da a nivel del Estado, ¿no? Sin embargo, es importante esta conclusión que hemos extraído de una anterior encuesta, en la cual vamos a observar, pues de que la gente hoy en día identifica la corrupción de políticos, trabajadores del Estado, de autoridades en general, de manera bastante clara, bastante nítida, y la repudia. Sin embargo, hay toda una corrupción, una pequeña corrupción, que es bastante aceptada por la colectividad. Hay mucha tolerancia hacia esa pequeña corrupción, y entonces eso hace que el mal permanezca ciertamente como endémico. Y vemos que en las conclusiones de la última encuesta, y se las voy a compartir un instante, pero previamente vamos a escuchar a Sigrid, que está levantando la mano. Te escuchamos, Sigrid. Profesor, buenas noches, ¿Qué compañeros. tal? Bueno, bien, profesor, pues una consultita. Eso de decir, algunas veces se dice que voy a dar 5 soles, ya 5 soles a una persona, a un funcionario público, para que adelante un poco el trámite, ¿no? Entonces, ¿eso también sería cohecho? Para, mira, tenías un poquito de interferencia, un sonido mientras hablabas, parece que estaba mal conectado tu micrófono. Te entendí a la persona que le ofrecían 5 soles, pero no te entendí muy bien ese detalle, en qué circunstancias se lo daban, para agilizar un trámite, creo. Sí, sí, para agilizar un trámite. ¿Eso también se llama cohecho? Claro, también es cohecho. Así, no interesa el monto, aunque parezca un poco, hasta a veces está ridículo, no interesa el monto. A veces hay casos, tuve alumnos de hace un par de años, me contaron un caso también que tuvieron un tanto curioso sobre peculado. ¿Qué había sucedido? Trabajaban en una dependencia del Estado y tenían que presentar urgente un trabajo ese día, y se les había acabado el papel en la oficina. Ya habían hecho el pedido de papel a la oficina de abastecimiento o de contrataciones, bueno, la que les abastecía de los útiles de oficina, pero en ese momento se los iban a entregar todavía al día siguiente, ese momento no tenía. Entonces hicieron lo que cualquier persona con buen criterio haría, ¿no? Oye, salió uno de los trabajadores, compró un ciento de hojas en alguna tienda o librería en la calle,
regresó, imprimieron el trabajo y lo presentaron, como era urgente, ¿no? Al día siguiente recibieron ya pues el papel en la oficina, 1 millar, 2 millares, no sé qué cantidad recibiría. Él agarró 100 hojas y la metió en su maletín para llevársela. Era las 100 hojas, la había comprado el día anterior, ¿no? Bueno, como sucede en el servicio de seguridad del vigilante en la puerta, verifica sus mochilas, sus maletines al salir y le encuentra el papel y le hace un informe que se estaba llevando papel en una cantidad de 100 hojas y le inician un proceso por peculado. No, a veces oye, pero la cantidad es mínima y él lo había comprado. Claro, felizmente la denuncia se archivó porque habían los testigos que eran compañeros de la oficina que tuvieron que declarar, no, teníamos que presentar y él ha ido y ha comprado las 100 hojas de papel. Incluso hasta consiguieron, me parece, la boleta con que había comprado para demostrar que ese papel no era de la oficina, sino que era el papel que él había comprado y que lo estaba compensando nada más y se lo estaba llevando, ¿no? Pero en realidad, en muchos casos, ¿no? En los hospitales compran insumos de laboratorio de primera calidad y a veces los laboratoristas se llevan esos insumos y en su reemplazo dejan insumos de baja calidad, reactivos y qué sé yo de otras cosas. O las enfermeras que se llevan 5 jeringas cada día o un paquetito de algodón, ¿no? Son casos que podríamos pensar ínfimos y que han sido casos de peculado en este sentido específico, ¿no? Sí. Entonces no interesa tanto la cantidad, sino el hecho en sí. Sí, Sigrid, te vuelvo a escuchar y luego a Kenny. No, Oh, profesor, gracias. ya se había quedado levantada la mano. Sí, Kenny, te escuchamos. Doctor, en ese caso que dice, el peculado ya también sería por el uso de la impresora o de la fotocopiadora, ya que están haciendo, Claro, digamos, el papel sería normal, estrictamente, pero por claro, el uso de la impresora, digamos, yo voy a mi oficina, me imprimo, digamos, un libro de 500 hojas. Ahí haría peculado de uso. exactamente. Muchos alumnos de las universidades imprimen los libros en las oficinas donde trabajan, cuando es sector público, ¿no? Porque el delito de peculado es para el sector público. U otros imprimen todavía a color bien bonito los trabajos de los hijos para el colegio, ¿no? Y es bastante común en realidad. Ni siquiera diría que es algo fuera de lo normal. En muchos sitios es bastante común. Hay instituciones públicas que verifican mucho esto, que ya no se utilice para fines particulares, ¿no? No solamente para fines laborales, ¿no? Eso sí, pero también viene a ser peculado, en estricto viene a ser peculado, eh, todos esos aspectos, ¿no? Te llevas unos lápices y lapiceros y tarjador y borrador para los útiles de colegio que le pidan a tu hijo, también estás incurriendo en el delito, ¿no? Entonces, para todos esos actos somos poco conscientes de que también es un delito, ¿no? Normalmente no pensamos que los delitos son solamente cuando son autoridades, ¿no? Hay toda una pequeña corrupción extendida, común dentro de la sociedad y aceptada como algo normal, cuando en realidad es una actividad delictiva, ¿no? Vemos acá las conclusiones de esta última encuesta del 2022. Nos dice: la corrupción es percibida como uno de los problemas principales que aqueja a la ciudadanía, ¿no? Y existe especial preocupación por su impacto sobre la economía familiar en cuanto a pobreza y desigualdad, que puede estar asociada a desempleo, inflación, aumento de precios, etcétera. También reduce la confianza hacia los políticos, lo que genera un problema de falta de liderazgo. Instituciones del sistema político como el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, directamente en el caso del presidente, también son considerados como los más corruptos,
Ahorita estaba hace unos minutos antes de empezar la clase viendo el noticiero y mañana creo que se va a votar el tema de la vacancia presidencial y el presidente está que quiere cerrar el Congreso. Oye, son las dos autoridades o más corruptas y lo lamentable es que seguramente todos hemos tenido que votar para elegirlos. Tal vez habremos votado en contra, pero no fue suficiente, ¿no? Y en general las obras que ejecutan gobiernos nacional, regional y municipal son corruptas en alguna medida, ¿no? La corrupción por obras en realidad. El otro día hablaba con una amiga cuya pareja trabajaba, yo trabajaba porque después estuvo preso por un accidente en estado de ebriedad en un gobierno regional. Y me comentaba que más ingresos que las obras, que es lo tradicional que hacen las municipalidades, está terminando la gestión y hacen veredas, hacen pistas por todos lados, ¿no? Más que eso, tienen ingresos a través de proyectos. Y me decía, oye, es increíble, en el año el gobierno regional había pagado por más de 500 proyectos. Y claro, era el estudio solamente, o sea, la planificación del proyecto, nada más. Y para la planificación del proyecto, pues eran 200.000 soles, 100.000 soles, de acuerdo a la envergadura del proyecto. Y que decía que eso era el modo más fácil ahora que estaban generando ingresos, las personas pues que se ligaban con las autoridades y lógicamente lo hacían como un negocio porque le aprobaban el proyecto y parte de eso iba también para las autoridades, ¿no? Toda una corrupción en ese sentido. Menos trabajoso que hacer las obras inclusive, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que vemos que se ha concluido en esta última encuesta de Proética, ¿no? Sí, sí, lo que dicen es bastante real, ¿no? A veces uno va a una comisaría, como dices, y no tenían papel para hacer una impresión. Y lógicamente, oye, trae papel por favor para imprimir, ¿no? Podría decirse que es incluso hasta una práctica corrupta, pero tendría que demostrarse que sí tenía acceso a papel, ¿no? Eh, por ejemplo. Bueno, vamos a volver ya para cerrar esta parte relacionada con los que es corrupción de funcionarios. Sí, Luis Antonio, te escuchamos. Profesor, una pequeña inquietud. Conozco a una catedrática de Universidad Nacional que trabaja también conmigo. Ambos son del Estado y, bueno, trae trabajos a veces de la universidad y las imprime en el trabajo donde yo estoy. Bueno, como es ambos del Estado y va a servir para el Estado, ¿se puede considerar aún así peculado? O si es bien es cierto que es de otra dependencia, pero es del Estado, ¿no? Es mi pregunta. Gracias. Interesante, interesante la pregunta, ¿no? Porque, claro, está estudiando, no, es docente, me dice, ¿no? En una universidad nacional. Sí, doctor. Es docente de la Está universidad y trabajo. trabaja también en, bueno, en una dependencia del Estado y trae a veces para impresiones, para hacer, ¿no? De lo que enseña en la universidad. Ajá. ¿Se puede considerar eso también especulado? Mi pregunta. Podría ser, podría llegar a ser, porque cada entidad pública es autónoma, tiene un presupuesto autónomo y los bienes y que tienen son para la actividad laboral dentro de esa entidad pública. Si tú agarras lo de una entidad y la llevas para otro, hay procedimientos que lo permitirían contablemente, pero si tú lo haces de motu propio, obviamente sí, también podría encajar como peculado, eh, pero como decimos, ¿no? O sea, esto no lo concebimos normalmente como delito porque es aceptado de manera generalizada, ¿no? Y al final decimos que nos vamos a hacer problemas por 25, 50 o 100 hojas.
¿no? Total es del Estado, hay que utilizarlo. Esa es la mentalidad que tenemos, ¿no? Mayormente. Incluso los abogados, ¿no? Incluso los abogados también. Bien, entonces, aunque parezca un contrasentido, tenemos nuestra Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, tenemos un plan nacional. Perdón un instante. Tenemos un plan nacional. Había sucedido algo curioso. Había puesto en pausa el Zoom y no me había percatado que no lo había cerrado de una clase anterior de otra institución. Bueno, entonces decía, tenemos un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción. A mi oficina a veces nos llegan afiches que tenemos que pegarlos en lugares visibles. Aquí no hay corrupción, aquí no se cobra por los trámites y sin embargo, claro, atacan a los puntos más visibles de la pequeña corrupción, pero no es o sea, el aspecto cultural sigue existiendo, al igual como en el caso de la violencia, ¿no? La violencia es culturalmente aceptada en nuestro país. El darle un cocacho o un jalón de orejas al hijo para corregirlo es algo considerado bueno, aunque esté prohibido legalmente, ¿no? También tenemos muchas prácticas acá y es bueno utilizar, oye, estamos utilizando esto del Estado para algo, una labor social inclusive, pero podríamos estar incurriendo en un delito. Me acuerdo el primer sancionado por la Contraloría General de la República con el procedimiento administrativo sancionador fue el jefe del cuerpo de bomberos. ¿Por qué? Porque había comprado unos uniformes para el personal que lo necesitaba para actuar contra los incendios. No había sido una mala adquisición, pero había tal vez cometido algún error en cuanto a la tramitación. Como lo necesitaban urgente, lo habían acelerado y el primer sancionado con el PAS de la Contraloría fue esa persona, curiosamente, ¿no? A veces tenemos esos contrasentidos, ¿no? Y en la Contraloría es la primera institución donde casi todos trabajan bajo el decreto legislativo 728, que no fue creado para el sector público, sino para el ejercicio, para el régimen privado, régimen laboral privado. Bueno, contrasentidos que tenemos en nuestro país en estos temas. Este plan contra la corrupción se va renovando cada 4 años, ¿no? Se va actualizando. Vamos a hablar entonces ahora sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que es también el de falsificación de documentos. El tipo base de este título, que es el último que tenemos en el Código Penal respecto a delitos, está en el artículo 427. ¿Qué nos dice? ¿Qué cosa es falsificación de documentos? Es crear o usar un documento falso o adulterar uno verdadero, de tal manera que sea idóneo para el engaño, o sea, que pueda aparentar ser el original. Claro, es mucho más fácil que en la falsificación de moneda, ¿no? Que el papel moneda tiene unas características especiales. En los documentos es más fácil falsificarlos, al margen de la antigua fábrica de Azángaro y anexos. Ahora ya no solamente Azángaro en Lima, sino en Lima hay varios anexos, y a nivel nacional hay diferentes lugares donde se especializan en falsificaciones de documentos. Con el desarrollo de la computación esto se ha vuelto hasta más fácil, porque obviamente la calidad de los documentos se ha perfeccionado y tanta cosa. Entonces son idóneos para el engaño con mucha mayor facilidad. Ahora, importante es que haya una posibilidad de generar un perjuicio. Y claro, podemos pensar en las diplomas que han tenido algunas autoridades para acceder a un puesto. Diremos, ¿han generado algún perjuicio?
claro, para las personas que eran sus competidores, para para la institución pública que pensaba que estaba contratando a alguien que tenía determinadas cualidades y no las tenía en realidad. O de repente las tenía, pero empíricamente, no a nivel de estudios. ¿No? El otro día hablaba con un pariente que enseña en una de las universidades más prestigiosas en temas de empresarial, así, y le decía, oye, primo, y para enseñar ahí, ¿qué cosas se necesita? Me dijo, tráete un posgrado del extranjero. ¿Qué importa que sea sangre y te contratan? Así, esa fue la respuesta curiosa que me dio, ¿no? Así, y ciertamente, oye, en la falsificación de documentos es una práctica bastante extendida también. Ahora, la diferencia es bastante grande en cuanto a la pena si se trata de un documento privado o si se trata de un documento público. Vamos a ver que en un documento privado la pena va a ser de 2 a 4 años. No va a implicar normalmente una pena de privacidad de libertad de carácter efectiva, pero la multa sí es mayor a cuando se trata de un documento público que tiene una multa más reducida, pero una pena que puede llegar hasta los 10 años, entonces sí hablamos de una carcelería, una detención de carácter efectiva. Obviamente, diferenciar un documento público de un documento privado es algo que tenemos arraigado bastante, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una escritura pública que formulan los notarios, es un documento público, pero tenemos otros documentos que tienen también el carácter de documentos públicos, ¿no? Los títulos universitarios, por ejemplo, son documentos públicos, ¿no? Igual que los DNIs o las licencias de conducir y tantos otros, ¿no? Documentos privados son los que hacemos entre las partes, como parte de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, un documento privado, ¿no? Luego el artículo 428 nos regula el delito de falsedad ideológica. ¿Y en qué consiste este delito? Primero, inserta o hace insertar en un instrumento público declaraciones falsas respecto a hechos, cuyo objeto de emplearlo es como si fueran verdaderos y pudiera resultar un perjuicio de esto. Yo tuve una clienta, porque ya hace unos 3 años, tal vez que no la veo, espero que no le haya pasado nada con la pandemia, pero ya era una señora de edad, 70 y tantos años. Ella había contraído una segunda nupcia con, perdón, ella había contraído una segunda nupcia con, con su esposo, que ya bordeaba los 90 años y que por su estado de salud ellos se fueron a vivir a la ciudad de Lima, vivían acá en Iquitos, se fueron a vivir a la ciudad de Lima. La señora me decía, ese fue mi peor error, aceptarle irnos a vivir a Lima, porque ahí él tenía hijas ya adultas de su primer compromiso y que le iban a ayudar, iban a estar en su casa, qué sé yo. Bueno, lo que me contó ella que ahí comenzó su infierno porque fueron y como no era la mamá, pues sino era la segunda esposa del papá, la trataban mal, la hostigaban y al final lograron que se separaran. Ella retornó acá a Iquitos y el señor se quedó en Lima. Entonces, yo la conocí un poco porque ella tenía su pensión de profesora, 400 soles, y él tenía una pensión un poquito mejor que bordeaba los 2000 soles, buscando una pensión alimenticia, pero ya poco a poco me voy enterando y las hijas la habían denunciado a ella por falsedad ideológica. Y ahí también vi el caso, ¿por qué la habían denunciado por falsedad ideológica? Porque cuando se casaron, ella aún no se había emitido la sentencia que la divorciaba. O sea, ella estaba casada en su primer compromiso, él también.
él ya se había divorciado, ella estaba en trámite su divorcio, pero decidieron casarse. Todavía no había salido, no se había consentido la sentencia de su divorcio, decidieron casarse, lo hicieron de manera pública, fotos del matrimonio, invitados, todo, pero al gestionar pues el matrimonio, ambos declararon que estaban divorciados. Y entonces la declaración falsa que le atribuían a ella era que, oye, había declarado que estaba divorciada, pero no lo estaba en realidad. Estaba por salir la sentencia de divorcio, pero todavía no había salido cuando se casaron, ¿no? Y ella lo empleó, pues emplearon ese dicho como cierto y para poder casarse, porque se amaban pues entre los dos, ¿no? Claro, no pensaron que ya después él iba a tener con avanzada edad demencia senil y las hijas iban a hacer esta denuncia, un poco por temas hereditarios, qué sé yo, de cosas, ¿no? Que a veces hay. En toda mi experiencia profesional es el principal caso que he conocido de falsedad ideológica, pueden haber muchos otros en realidad, porque uno da una información, ¿no? Y uno muchas veces hace hasta una declaración de veracidad, ¿no? Se presume la veracidad de lo que uno declara cuando se está haciendo un documento. Entonces hay que tener cuidado de no caer en falsedad ideológica. A veces hasta se hace de buena fe, como en este caso, o sea, la señora actuó de buena fe y no tuvo la intencionalidad de cometer el delito, y gracias a eso, que no tuvo la intencionalidad, es que fue absuelta, porque si hubiera tenido la intencionalidad de aprovecharse, generar de esa relación algo, sí hubiera sido posiblemente condenada por este delito de falsedad ideológica, ¿no? Recordemos que una de las condiciones es el dolo en los delitos, salvo las excepciones de los delitos que pueden ser culposos, pero la falsedad ideológica es un delito doloso, igual que los otros tipos de falsificación. Otro delito es la falsificación de sellos o timbres oficiales. A ver, ¿quién me puede poner ahí en el chat? A ver, escríbame ejemplos de sellos o timbres oficiales que conozcan. A ver, en el chat me pueden poner ejemplos de sellos o timbres oficiales. ¿A qué se refiere eso? Ahí en el chat podemos, a ver, de la ambulancia de bomberos. No, ejemplo de sellos o timbres oficiales de valor. De la ambulancia de bomberos, no sé exactamente a qué te refieres, Nelson, si nos lo puedes aclarar de repente. ¿Te refieres a ese emblema que van en las ambulancias? Me imagino te refieres a eso. El voucher de pago en el Banco de la Nación. Ah, interesante. A ver qué otra cosa se les ocurre cuando hablamos de un sello o timbre oficial de valor. Los membretes, nos dice Jorge Enrique. Ok, ya por ahí ya nos estamos acercando. Las estampillas de correo, todavía algunos utilizamos el correo eventualmente, sobre todo para enviar a veces en la sierra, a las poblaciones alejadas, se utiliza todavía y Serpos existe, o a veces para el extranjero. El otro día mi señora me dice que teníamos que mandar documentos a España, y ¿cuánto costaba enviar a España? No, si era correo simple, 40 y tantos soles, correo certificado como 160 soles. Y claro, llevan sellos, estampillas, todavía creo que utilizan, ¿no? Los sellos de notario, ok, Guido, muy bien. También los avisos de alarma de simulacro de sismo. A ver, sellos de las distintas municipalidades.
los sellos que se otorgan en las visas, ok, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de sellos o timbres oficiales, estamos hablando de impresos o estampados en documentos, ¿no? Un caso particular es el de las estampillas, ¿no? Pero mayormente van a ser sellos que están en alto o bajo relieve. En realidad el delito ya está quedando un poco desfasado porque con la computación los membretes, los sellos, todos se hacen impresos, ¿no? Y en ese caso ya no tienen la posibilidad de decir que sean falsificados el sello timbre. Podría ser el contenido del documento de repente, ¿no? Pero como nos dice ahí Luis Antonio, un certificado médico efectivamente tiene un membrete, ¿no? Tiene un así doradito, el certificado médico, es un sello todavía. Antiguamente, antiguamente, tú querías hacer un trámite en cualquier dependencia del Estado y tenías que comprar el papel sello sexto. Era un tipo de papel que era obligatorio usar para hacer una solicitud en cualquier dependencia del Estado. Y era un papel así como un papel rayado y que tenía pues un sello en relieve en una esquina, ¿no? Claro, por el costo y por eso ya se suprimió después, pero era un ejemplo, ¿no? Ahora se utiliza la firma digital, como nos dice Jorge Enrique, a través de la ley 27269. Ojo, que pongan su huella dactilar, no es una firma digital. El reconocimiento que les hace el celular de la cara tampoco es una firma digital, ¿no? A veces uno piensa firma digital cualquiera, todo eso son firmas electrónicas, ¿no? Pero la firma digital es la que podemos hacer con el certificado digital que tenemos inmerso en el DNI electrónico. Con eso podemos hacer cualquiera de nosotros una firma digital. Lo otro que necesitamos es tener una lectora del DNI electrónico, una lectora de tarjetas inteligentes. Y la RENIEC, efectivamente, como nos dice Gladys, nos da el certificado digital incorporado en el chip que trae el DNI electrónico. O si eres funcionario, notario, también pueden extenderse certificados digitales de manera independiente al DNI, ¿no? Seguramente una de las instituciones que más utiliza la firma digital es el Poder Judicial, que ahora todas las resoluciones son con firma digital para la notificación electrónica. Pero en realidad RENIEC lo utiliza hace más de 15 años y otras instituciones públicas también la utilizan desde bastante tiempo, las firmas digitales. La ley de firmas y certificados digitales, la ley 27269, es del año 2000, tiene 22 años. Y a pesar de eso, todavía no está extendida en la población el uso de ese tipo de firma, porque son pocos los trámites que exigían el uso de la misma. Y hay resistencia, cuando en un trámite te dicen hay que hacer firma digital, hay cierta resistencia y se critica porque se está dificultando el trámite, ¿no? Recordarán el expediente judicial electrónico, para presentar un escrito tenía que ser con firma digital. A raíz de la pandemia se flexibilizó y se dijo, bueno, puede ser hasta la firma escaneada. Si hay alguna impugnación, se tiene que presentar el original, firmar el original, ¿no? En las audiencias virtuales de conciliación, estaba leyendo hace unos días la ley, también pide firma digital de parte del conciliador y otros, ¿no? Ok, entonces, este delito, falsificación de sellos o timbres oficiales, en realidad está quedando un poco en desuso porque más que el sello, el timbre, ya lo que interesa es el contenido del documento, que ya vemos que es otro delito, que ya lo hemos mencionado hace unos momentos, pero a veces están de manera conjunta, ¿no? Y en el caso de las estampillas puede darse la circunstancia, pero ya es poco común. Lo que sí tenemos dentro de los diferentes delitos de falsificación, delitos contra la fe pública, tenemos un saco de sastre en el delito de falsedad genérica. Porque ¿cómo comienza la redacción de este delito? El que de cualquier otro modo comete falsedad. O sea, no encaja en ninguno de los anteriores artículos, pero está cometiendo una falsedad.
y nos dice ya sea simulando la verdad, suponiendo la verdad o alterando la verdad. Pero es importante, como en los otros casos, que pueda darse de su resultado un perjuicio en cuanto a palabras, hechos, nombre, calidad de empleo, viva, persona muerta, especifica incluso, ¿no? Pero la pena es bastante baja, de 2 a 4 años, está casi dentro de la lista de los delitos de bagatela, el de falsedad genérica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque hemos estado viendo los principales delitos contra la fe pública, pero vamos a hacer entonces un ejercicio un tanto sencillo. A ver, falsificación informática. ¿Han oído ustedes hablar de la falsificación informática? En el Perú, nuestra primera ley de delitos informáticos fue del año 2000. Luego fue derogada por la vigente del año 2013, la ley 30096, que ya ha sufrido 2 o 3 modificaciones, ¿no? Sin embargo, ni en nuestra ley original, ni en la ley 30096, se tipifica el delito de falsificación informática, un delito contra la fe pública, lógicamente. En donde sí está tipificado es en el Convenio contra la Ciberdelincuencia de Budapest. Y lo tipifica de esta manera, ¿no? Que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno. ¿Cuál es el tipo legal? La introducción, alteración, borrado o supresión deliberados e ilegítimos de datos informáticos, que genere datos no auténticos, con la intención de que sean tomados o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que los datos sean legibles e inteligibles directamente. Las partes podrán exigir que exista una intención dolosa o delictiva similar para que se considere que existe responsabilidad penal, ¿no? Entonces, nos habla de datos informáticos que vamos a reemplazar a otros que eran auténticos por estos que no son auténticos, ¿no? Cualquiera de ustedes que viene a falsificar las notas de algunos cursos, podríamos estar hablando de falsificación informática. Pero lógicamente también habría el delito de acceso ilícito. E incluso podría haber también el de alteración de datos informáticos. No se llama alteración, tiene otro nombre, el artículo 3 de esa ley. Bueno, este delito de falsificación informática, como les decía, está tipificado en el Convenio contra la Ciberdelincuencia de Budapest, un convenio bastante antiguo, es del año 2001, pero el Perú recién lo ratificó en febrero del 2019, incorporándolo a nuestra legislación. Sin embargo, como vemos, cada parte adoptará las medidas legislativas que considere necesarias. Y en este caso, comenzó la pandemia y nuestros congresistas no se acordaron de la ratificación de este convenio y menos de legislar el delito de falsificación informática. O sea, es un delito que lo tenemos, pero en realidad no lo tenemos, porque no hay una pena que se pudiera establecer por el mismo. Se tiene que considerar como otros delitos que pudieran haber cuando sucede ese tipo de hechos, que se reemplazan datos informáticos por otros que no son auténticos, con la intención de que sean utilizados como auténticos, ¿no? Es un caso bastante interesante. Una alumna que tuve hizo una tesis sobre este convenio y entre sus conclusiones encontró pues que era un delito que no se había incorporado en nuestra legislación, ya que no se equiparaba a ninguna de las figuras legales, a ninguno de los delitos que estaban tipificados o en el Código Penal o en la ley especial, la ley de delitos informáticos, ¿no? Esto un poco para ampliar nuestro conocimiento sobre la materia.
Quisiera saber si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Bien, entonces, antes de hacer un resumen, reiterarles que el examen final es el 10 y 11 de diciembre. No es un examen pues, que pueden utilizar todos los materiales que ustedes quieran. No es un examen supervisado por software ni nada por el estilo. Y este examen son dos tareas que hay que realizar. Una es un organizador visual y la segunda es un cuadro comparativo, lo cual seguramente podrán desarrollar sin mayor dificultad. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Ok, Sigrid, gracias. Una consultita, profesor. Más o menos, ¿a qué unidades les podemos dar más hincapié para el examen? Para el examen final, ahí les estoy diciendo. Delitos ambientales es la primera y la segunda es delitos contra la administración pública. Creo que es concusión y colusión. Muchísimas gracias, profesor. Discúlpeme. Que tú, No, tú ingresaste justo cuando lo había dicho al principio de la clase. así entré un poquito tarde, profesor, pero Ajá, ya lo estoy mirando. Gracias. ok, ¿no? Entonces eso, para que lo tengan presente. Bien, entonces, vamos a ver. Desde la vez pasada mi fondo de pantalla no sale, no sé por qué. Comentarles, ¿no? El día de hoy, como ya lo saben, es nuestra última videoclase. De la siguiente semana nos toca un día feriado para el sector público y el sector privado, en el cual pues no vamos a tener clases. Entonces, prácticamente hoy día nos estaríamos despidiendo por este medio virtual, que es la videoconferencia, o como la llamamos en nuestra universidad desde los orígenes de esta modalidad, videoclase, en la cual pues tenemos el gusto de compartir a veces a la distancia, ¿no? Yo que hace varios años vivo en Iquitos, puedo todavía compartir con los alumnos de nuestra universidad por este medio y agradecerles por su participación, por la entereza. Todavía no he calificado, como les decía, el producto académico 3. Espero que sean de muy buena calidad, como lo espero. Apareció mi fondo de pantalla al fin. Entonces, espero que sean trabajos hechos con bastante responsabilidad, con bastante calidad y, lógicamente, los elegidos, una vez que puedan, ojalá nos den la aprobación, para publicación tendré que comunicarme a través de correo electrónico con los que estén seleccionados, ¿no? Hoy día hemos tratado en esta última clase sobre la falsificación de documentos y claro, hemos reforzado la parte también de los delitos contra la administración pública, uno de los más amplios, más complejos también, que demanda que haya un ministerio público especializado, que haya un poder judicial especializado en la materia, que haya una procuraduría del Estado también especializada en la materia, ¿no? En cambio, los delitos de falsificación o contra la fe pública son importantes porque obviamente a veces de un hecho de falsificación nos vemos afectados, ¿no? En estafas, por ejemplo, en temas de terrenos, de propiedades, a veces se falsifican títulos y estos se transfieren y se transfieren y el tercer adquirente de buena fe ya se convierte en propietario. Hay muchas cosas que pueden desprenderse de la falsificación, ¿no? No solamente los títulos falsos para acceder a puestos públicos. Es un tema que hay que conocerlo, no es muy extenso, es bastante preciso,
Y vemos que sobre todo se convierte en grave cuando la falsificación se trata de documentos de carácter público, ¿no? Bien, entonces, antes de despedirnos, quisiera saber si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Sí, Antonio, Luis Antonio. Doctor, buenas noches. Es común a veces ver que hay algunas personas inescrupulosas que ponen a la venta, por ejemplo, sus propiedades e incluso digan al desparpajo de, o sea, vender a varias personas, estafar, ¿no? Entonces, falsifican documentos y eso estaría dentro de este contexto, ¿no? Si es que lo hace a varias personas, la sumatoria de cuántas personas ha estafado, ¿la pena se suma o cómo hacen en ese caso? Como decía, ¿no? En esos casos que ya viene a ser delito de estafa, hay un concurso de delitos, porque habría falsificación de documentos y habría estafa. Entonces habría que ver las circunstancias, porque como les comentábamos, alguien hizo la pregunta del concurso de delitos, artículo 48, concurso ideal, artículo 50, concurso real, ambos en el Código Penal. ¿En qué se diferencia? Cuando hablamos de concurso ideal, cuando hablamos de concurso real. No, el concurso ideal, el concurso ideal, ¿a qué se refiere? Cuando de un solo hecho se están produciendo ambos delitos. El concurso ideal alude a eso. De un solo hecho surge más de un delito. ¿Qué nos dice el artículo 48? Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, ¿no? En otras palabras, lo que les estaba mencionando. En cambio, el concurso real de delitos, que está regulado en el artículo 50, nos dice cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes. Esta concurrencia se refiere a una continuidad, diremos, de uno tras otro. Entonces, en este caso de falsificación, la falsificación ha sido hecha antes y la falsificación ha sido un medio para cometer la estafa. No estamos hablando de un concurso ideal, no es un solo hecho, son dos hechos distintos pero que están concurriendo. Estaríamos hablando de un concurso real de delitos. Y en el concurso real de delitos, las penas se suman. De cada delito con el otro, las penas se suman hasta un máximo de 35 años, de acuerdo a lo que establece este artículo 50. Son aspectos que el fiscal, al formular su acusación, tiene en consideración, porque él es el que va a hacer el petitorio de que se le considere como concurso real de delitos y en ese sentido se imponga una pena de acuerdo a lo que solicite, ¿no? En muchos casos puede haber concurso de delitos, pero a veces vamos a encontrar que hay diferentes figuras, porque también hay el delito continuado y son aspectos que debemos haber estudiado en derecho penal en la parte general. Si yo les enseñé a ese curso y no lo estudiamos, es porque es parte de lo que se tenía que estudiar de manera autónoma. Esta modalidad virtual, cuando la diseñamos el 2012 y comenzó a funcionar el 2013 en nuestra universidad, justamente enfocaba mucho en el autoestudio del alumno. Obviamente en las videoclases, el tiempo que tenemos de videoclases, que ahora es más amplio, antes era incluso más reducido, no pasaba, las sesiones eran de 1 hora máximo. Obviamente no van a ser suficientes para tratar toda la temática del curso y esto implica ayudarse con el autoestudio a través de las herramientas que tenemos hasta hoy en día en el aula virtual, que ha mejorado pues mucho a lo que era inicialmente, ¿no? Ha innovado varias cosas. Y las videoclases sobre todo están conceptualizadas para darles a ustedes el conocimiento de los aspectos principales de manera más puntual y sobre todo se conceptualizaba para resolver las dudas que ustedes pudieran tener
del estudio previo de los temas que hemos ido desarrollando. En la práctica, pues encontramos que somos muy pocos, incluyo cuando yo he sido estudiante también, que estudiamos de manera previa lo que nos toca estudiar, ¿no? Eh, y esperamos que como en las clases presenciales todo lo vamos a aprender de la exposición, del compartir en esta presencialidad virtual, y en el medio virtual aprendamos que no es así, implica necesariamente un estudio individual. Incluso en manera presencial, en todos los cursos de derecho tenemos que leer el código o las normas que correspondan como aspecto mínimo indispensable, además de poder estudiar y profundizar temas a través de la investigación, de la lectura de doctrina, que podamos tener interés. Por eso siempre yo he enfatizado, desde muchos años que ya tengo de docente universitario, el tema de la investigación como medio de aprendizaje, ¿no? Lo que uno investiga, no solamente lo que copia y pega, eso no. Lo que uno investiga y lo escribe y lo redacta es un aprendizaje duradero, un aprendizaje que podrán pasar 15, 20 años y no se van a olvidar. No, cuando uno aprende algo de memoria para dar un examen, al mes ya te lo olvidaste posiblemente, ¿no? Entonces, lo que buscamos son aprendizajes significativos, aprendizajes duraderos, y lógicamente el del alumno en modalidad virtual, en modalidad presencial, depende el 70 a 80% de su aprendizaje. Y a mí me da gusto verlos porque muchas veces algunos alumnos que están ahora en quinto, sexto, séptimo ciclo, después a veces me los encuentro en un décimo o en duodécimo ciclo, que eventualmente me dan algún curso y puedo ver cómo han ido avanzando en su formación académica, ¿no? Y eso después a veces me los encuentro, sobre todo aquí a mis alumnos de la universidad en Quito, me los encuentro que trabajan en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en diferentes lugares, y ya uno va viendo que poco a poco lo que no aprendieron en la universidad después lo tienen que aprender en la práctica. Y claro, ahí se distingue ya el que se da cuenta que los estudios no culminan con el título de abogado, sino que uno sigue estudiando de manera permanente. Todos los días se publican nuevas normas, hay que estarse actualizando. Todos los días la jurisprudencia vinculante puede variar, hay que irse actualizando. Además de lo que uno puede estudiar maestrías, doctorados o diplomados eh, en el Perú o en el extranjero, que hoy en día hay una gran posibilidad de acceder a becas en universidades del extranjero, a diferencia de lo que era pues hace 30 años, en donde uno no sabía que existían becas en otros países, ¿no? Entonces, aprovechemos porque el estudio, el conocimiento es riqueza en el tipo de sociedad que estamos viviendo. Con el conocimiento uno puede generar posibilidades de trabajo múltiples en todos los ámbitos, ¿no? Ok, Sigri, qué interesante, muy bien. Eh, Gracias también por tu participación constante, igual a todos los que veo, con 18, 20 alumnos en promedio que hemos tenido permanentemente en las videoclases, una cantidad muy baja en relación a otros ciclos, ¿no? Porque son 12 NRCs de 45 alumnos aproximadamente cada uno, son 90. Normalmente yo tengo una asistencia a las videoclases de un 50% de los alumnos. En este ciclo hemos tenido una asistencia mínima, pero eso demuestra también que permite interactuar mejor, permite que podamos compartir más experiencias, anécdotas, dentro de lo breve, a veces que es este tiempo, ¿no? Bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna consulta o comentario final antes de terminar de nuestra última videoclase del año también, ¿no? Y ya irles anticipando también una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Estoy seguro que van a salir con un buen resultado, por lo menos los que están conectados online. Los que están offline también espero que salgan bien y que estén estudiando de manera particular, porque esa es otra cualidad de la educación virtual,
nuestra universidad no pide una presencia obligatoria en las videoclases, porque se graban y uno las puede ver en la madrugada o en cuando está trasladándose en una movilidad, las puede escuchar y ver también en otros momentos, ¿no? Sí, Sigrid, te escucho. Profesor, sí, profesor, siempre me han gustado sus clases, son bien didácticas y también quería, claro, por motivos personales no he podido mucho asistir, pero siempre me ha gustado esta área del derecho, ¿no? Lo que es la parte penal. Y quisiera agradecerle mucho por las clases. También he visto sus grabaciones, entonces bien, siempre me ha gustado. Gracias, profesor, por todo su apoyo. Ok, Sigrid, muy bien. También gracias, Griselda, que nos está escribiendo ahí. Y bueno, ya reiterarles ya por última, un buen examen final. Si es que alguien por ahí, por X motivos, no pudo dar un examen o un producto académico, tienen el examen sustitutorio el día 18, domingo 18 y lunes 19 hasta mediodía, nada más, ¿no? Creo que tienen que inscribirse para el sustitutorio los que lo puedan necesitar. Bien, muchas gracias, buenas noches, muchos éxitos, feliz Navidad y un próspero año 2023 que ya se está acercando, ¿no? Ya se está acercando poco a poco. Gracias, profesor, y feliz Navidad para usted, que lo pase bonito con toda su familia. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor, por Jorge, todo. Luis, Griselda y a todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.